probablemente por el ritmo. Cuando hagamos la clase, vamos a utilizar eso. Se utiliza Caribe, algunos vamos a utilizar realmente a Kim, son clasificaciones. Pero lo que se valora bastante es la diuresis. Ustedes pueden ver en el cuadro que la diuresis en este paciente de 90 años ha monitorizado por hora la diuresis en ese paciente. Si la diuresis cae, digamos, un poco de más riesgo de admisión. Es el riesgo R y daño. Entonces, en lesión renal aguda, muy aparte de utilizar eso, no vamos a utilizar tasa de filtración porque sí debemos utilizar la diuresis. Porque la diuresis sí ha demostrado ser un marcador muy sensible de lesión renal. Incluso te predice mucho más antes que la creatinina. Pero creatinina me sirve más para pronóstico. Entonces, ¿cuál es más sensible en lesión renal aguda? ¿Diuresis? Diuresis. ¿Y cuál va a ser? Y la creatinina va a ser solamente para pronóstico, para valorar si se va a recuperar al 100%, si se va a recuperar con secuela, si se va a recuperar en diálisis o se va a morir. Bueno, se han creado otra serie de metodologías para tratar de valorar la certificación glomerular en un contexto agudo. Obviamente todos están en estudios. Todo lo que tenga que ver con tasa de filtración glomerular, que se TDAM, es la medida. Se utiliza un método, ¿no? Que es lo que les he dicho, la inulina, porque ese es el rol estándar para medir tasa de filtración, porque la inulina solamente se filtra, pero no se reabsorbe. Pero la creatinina se filtra, hay secreción y se reabsorbe. Entonces, no es muy exacto cuando nos mide tasa de filtración glomerular. Hay una serie de por ejemplo, han utilizado estos dextranos fluorescentes que los han aplicado de manera endovenosa en cantidad de 3 mililitros, moléculas grandes y moléculas pequeñas para tratar de predecir, en este caso, tasa de filtración glomerular e incluso medir el volumen plasmático. Aquellos dextranos grandes que no pueden filtrarse en el glomérulo se quedan en el volumen plasmático y es una manera indirecta de medir cuánto de volumen de plasma está llegando a cada riñón. Y los dextranos chiquitos son los que ven de ver, pequeños, filtrados, obviamente no se van a reabsorber, los miden en la orina y a partir de eso también se calcula de manera exacta la tasa de filtración glomerular. Entonces, a partir de esta metodología que tendríamos, podríamos valorar cuánto de volumen plasmático realmente está llegando a los riñones y también podríamos medir exactamente cuánto de tasa de filtración glomerular tiene ese riñones. Lo podemos hacer, obviamente implica dinero, ¿no? Logística. Pero si alguien se anima, se puede. Esa función renal de reserva que les decía, que es la sobrecarga, ¿no?, de ese riñón, vamos a ver en este estudio que también vi el año 83, pero son estudios de los cuales se han utilizado todos como base los actuales. Acá tenemos, por ejemplo, 6 casos, los diagnósticos, ustedes están viendo, tienen síndrome nefrótico, glomerulonefritis, nefropatía por diabetes, necrosis cortical, una lesión renal, y un paciente con trasplante renal. Entonces están viendo la edad, el sexo, el peso. Entonces, fíjense ahí, ¿cuánto tiene de depuración de creatinina? La tasa de filtración glomerular basal de cada uno de ellos. ¿Y cuánto tiene de creatinina en el plasma? ¿Sí? Muy bien, entonces quisiera, esos pacientes han tratado de ver cuánto tienen de reserva funcional renal. Les dieron una carga de proteínas. En este estudio dividieron proteínas, dieron una cantidad de 40 gramos de proteína, de 70 gramos de proteína y de 90 gramos de proteína. Hubo diferencia con la de 40, entre 70 y 90 sí hubo diferencia en lo que es para medir la tasa de la función renal de reserva. Ustedes pueden apreciar en el cuadro del lado derecho, por ejemplo, en el paciente con las siglas SD. El paciente con las siglas SD tiene síndrome nefrótico, según el cuadro previo. En el cuadro previo tenía el SD, estamos viendo ahí arriba. ¿Cuánto tiene de GIDS? 70
70.8. Esa es su tasa basal. Y este paciente, cuando lo estimulan, ¿a cuánto llega su tasa de filtración? A 717. ¿Cuánto es su reserva funcional renal en este caso? 117 menos 71. 40. Esa es función renal de reserva. ¿Sí? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, en el HD, en el GP y en el control, obviamente, cuando les estimulan con carga de proteína, ¿no? Hay una reducción renal de reserva, por eso es el pico. Pero los pacientes JM y el MG, a pesar de la carga, miren, ya no tienen ese pico, entonces ya no han perdido función renal de reserva. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente? Otro ejemplo de este mismo estudio. Les hicieron nefrectomía, sacaron un riñón, se quedaron con uno. Antes de la nefrectomía, miren cuánto era su tasa de filtración glomerular basal. Cada uno, 104, 110. Les hacen nefrectomía, ¿cuánto queda su tasa de filtración? 83 y 66. A esos pacientes les ponen una sobrecarga de proteínas y miren cuánto suben. 97 y 105. Pero el otro tiene un solo riñón. ¿Por qué subió? Porque estos pacientes tenían una buena reserva funcional renal en el único riñón. Este es un dato muy importante para hacer trasplante. Tú quieres donar, no me quieres tu función renal. Pero tengo que asegurarme que cuando tú dones un riñón, tengas función renal de reserva. Imagínate, donas, tienes una tasa de filtración. Vamos a decir que está en 110. Te estimulo y se queda en 110. ¿Le da diabetes? No. ¿Vas a entrar Está claro, ¿verdad? Lo que funciona renal de reserva. No. Les decía que a veces varía de acuerdo a la edad, a la enfermedad, al estado fisiológico, incluso a la dieta. Miren, en una persona, digamos, como nosotros, ¿cuántas nuestras tasas de filtración? 120, 130, 100, 130. En un vegetariano, miren cuánto es su tasa de filtración. Probablemente va a estar baja. ¿Y eso va a implicar que está enfermo? No, es menos. Miren en el diabético, ¿cómo está su tasa de filtración? ¿Por qué está pasando eso? Porque este paciente está haciendo hiperfiltración, esa sobrecarga de azúcar, el riñón trata de compensar, está hiperfiltrando, está sobreexigiendo este alimento. Esta sobreexigencia en ustedes creen que es normal. Que cada rato esté en pico, ¿no? Entonces al final esa función renal de reserva se va a perder. Y en las gestantes, miren, esa es una hiperfiltración fisiológica. ¿Cómo creen que esté la creatinina en esta gestante? Lo normal es 1. ¿Cuánto tiene creatinina en la gestante? Si está hiperfiltrando, está perdiendo full creatinina. ¿Qué pasa con esta creatinina de la sangre? Va a bajar. Pues, ¿cuánto debe ser la creatinina en la gestante? Lo normal. 0,5, 0,6. El test de estrés para estimular la tasa de filtración glomerular. Podemos dar una comida rica en proteínas o infusión de aminoácidos. Doctor, solamente usted está hablando de proteínas de carne. ¿Y las grasas y los carbohidratos generan incremento de la tasa de filtración glomerular? No. Solamente se da en la pueden dar eso. En un estudio que quieran hacer ustedes, pueden dar eso. Una porción de carne. ¿De carne cómo? Tomahawk. Bondiola. Un bife ancho, un bife angosto. Tomahawk, bondiola. De 300 gramos, ¿verdad? Y a la hora y a las 2 horas me miden la creatinina sin paciente y ahí van a calcular la tasa de filtración glomerular. ¿No? Bueno, la función renal de la célula. Doctor, una consulta. Entonces, las personas que hacen fisicoculturismo y ellos en un tiempo están en volumen
o sea, comen bastante proteína, Ajá. ellos a la larga pueden llegar a tener un problema renal. No, ahí hay discrepancia. ¿Ha visto en el cuadrito que les presenté hay uno que dice GG, que es la generación? Ya. Entonces, ¿qué es una parte de la dieta y otra que viene en la parte muscular? Ellos van a consumir, obviamente consumen creatina para aumentar masa muscular. ¿Qué va a pasar con la creatinina en la sangre? Sube, va a aumentar. ¿Y eso significa que tienen enfermedad? No necesariamente. Pero si hay sobreestímulo Claro, a la frecuente, larga. a la larga quizás. Dependiendo si tiene función renal. Pero en exceso no. Es hijito. Es que él quiere ser fitness. Como el corazón hay estreses fisiológicos, drogas, el embarazo, el ejercicio. ¿No? Lo mismo pasa a nivel de los riñones. Estudiar. También, las drogas, el embarazo, una dieta alta en proteínas, lo que me dice, ¿no? La edad, el envejecimiento, o la ingesta, por ejemplo, en este caso de carbohidratos, obviamente van a utilizar la función renal, ya sea de reserva del corazón o del riñón. Si se pierde eso a la larga con esos estímulos, ¿no? Con estreses patológicos, estímulos patológicos, obviamente se pierde esa cantidad de nefronas que tienen de reserva y empieza la enfermedad renal. Entonces acá, la tasa de filtración entonces no es un sinónimo de características funcionales de la película sanguínea, es una medida indirecta, no es una función fija, hemos dicho que varía a lo largo del día, puede ser normal a pesar de que el paciente ha sido nefrectomizado, por ejemplo. ¿Sí? La capacidad de incrementar la tasa de filtración glomerular en respuesta a una sobrecarga de proteína, ¿no? Glicina o dopamina, por ejemplo, puede describirnos la presencia de reserva funcional renal. Y esta reserva funcional renal ha sido evaluado para medir, ¿no? La Capacidad de filtración a los glomerulonefritis, bastante renal, donantes de los que tienen, los que son monorrenos, aquellos que nacen con un solo riñón, en la diabetes y en el embarazo. Nuevamente. Abajo, la masa de neuronas funcionantes, en este lado la tasa de filtración glomerular. Nuestra línea de base, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular basal? 120, 130. Base de filtración. ¿Sí? Con una creatinina, probablemente un estímulo estresor, vamos a utilizar lo que está aquí en el monolito amarillo, la función renal de reserva. Si ese estresor sigue ahí, no lo corregimos, se pierde la función renal de reserva, perdemos esas nefronas, llegamos a nuestra basal nuevamente, aparentemente estamos sanos, pero hasta ahí, miren cuánto de masa nefrona ya hemos perdido, 50%. Y cuando hemos perdido el 50% de nefronas, recién la creatinina empieza a tener. ¿Está claro? Nuevamente, los estímulos, acá, en este caso con sobrecarga, ¿no? Proteica, 1.2 gramos por kilo, sean varones o mujeres. Digamos, por ejemplo, bueno, en este caso la mujer tiene una tasa de filtración glomerular basal un poco más alta que el varón. Se les estimula con carga proteica y miren hasta cuánto llega probablemente la función renal de reserva. Entonces, ¿qué es la función renal de reserva? Es la posibilidad, dice, de incrementar la tasa de filtración glomerular y la capacidad de los riñones de aumentar sus niveles de función, ¿no? Sugiriendo, ¿no?, la presencia de un cierto nivel de función renal de reserva. Representa la diferencia entre la tasa de filtración glomerular medida después de un estrés con la tasa de filtración glomerular basal. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender esa reserva funcional renal? De la cantidad de nefronas que tenga cada riñón. ¿Cuántos nefronas tiene cada riñón? Un millón. Sí. Muy bien. Acá vamos a valorar la tasa de filtración glomerular en diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, en la OEA vemos a pacientes que tienen riñones normales que no son vegetarianos, como nosotros. ¿Cuánto es nuestra tasa de filtración basal? 120. ¿Cuánto es la reserva? Hasta 160, según estimado. ¿Qué estresores te van a generar utilizar eso? Una dieta rica en proteínas, una lesión renal aguda, por ejemplo, también te va a utilizar esa función renal de reserva.
estado de hiperfiltración, ¿no? Embarazo, obesidad, falla cardíaca, trasplante y embarazo. ¿Qué pasa en aquel paciente que tiene un solo riñón? ¿Cuánto es su tasa de filtración basal? En esa imagen, 110. ¿Cuánto tiene de reserva? Solo 10. ¿No? En ustedes, miren, estudiantes de medicina, joven. ¿Cuánto es nuestra tasa? 130. Un estresor, comen carne, van a ir a comer a Tinoco, por ejemplo. ¿Hasta cuánto llega? Hasta 180. ¿Cuánto vuestra tasa, bueno, su reserva? 50. Es un paciente ya de más de 65 años, que no es sano, no es diabético, y en su tasa de filtración 90. Sobrecarga de proteínas hasta 110. ¿Cuánto tiene de función renal de reserva? 20. En aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica estadio 3, CKD3, miren, su tasa de filtración está en 48. ¿Cuánto tiene de función renal de reserva? Nada, 2. ¿No? Y en los que son vegetarianos, ¿qué? Vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que aparentemente la tasa de filtración basal era menos, ¿no? No necesariamente significa que es patológico, pero miren, ¿cuánto tiene de función renal de reserva? ¿Cuánto? 90. Eso quiere decir que ser vegetariano es bueno, o sea, que ayuda a los No, riñones. sí, señor, sí, María. Eso no es importante mantener. ¿Qué? No, sino que como... No, depende, es que hay muchos. Es que tú puedes suplementar con proteína. Pero eso sí está bien. Entonces sí, ¿no? Las reservas estén bajas. Te da la idea de que su basal está en 80. Si tú dices 80, yo diría, uy, ¿qué ha pasado? Porque función renal. Pero si yo le envío función renal de reserva tiene 170 y ahí empieza a ver, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué te dedicas? Tú no necesariamente es muy estable. Y de este lado, por ejemplo, se estimula, ¿no?, la tasa de filtración dando, en este caso, proteína. En este grupo dieron 1 gramo de proteína por kilo, luego dieron 2 gramos por kilo, y luego dieron proteína en polvo a 1 gramo por kilo. La diferencia sí se nota, ¿no? No hubo diferencia entre 1 gramo y 2 gramos, ni tampoco entre la proteína en polvo, pero en este estudio, es un cuadro nada más, en este estudio lo que comparaban era qué tipo de alimento te generaba aumento de la función renal. Entonces, casi determina que solamente eran las proteínas, no eran las grasas. ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular y la función renal de reserva en el embarazo? También, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Qué es lo que se mantiene? Está. Ajá. Función renal de reserva. Rojo. ¿Y en verde qué es? La basal. ¿Ah? La basal. La tasa de filtración glomerular. A medida que los trimestres van subiendo, la tasa de filtración. Ok. Por eso hay hiperfiltración en la Ok. su creatinina aparentemente está normal. Pero la tasa de filtro, pero la función renal de reserva, obviamente no va a variar, se mantiene, son las columnas rojas. Quiere decir que en el tercer trimestre no habría aparentemente mucha función renal de reserva, ¿no? La diferencia. ¿Qué pasa si esta gestante le da preeclampsia, diabetes gestacional? Se complica. Bien. ¿Ya vio? Esta paciente, por ejemplo, le dio gestosis, hipertensión, del tercer trimestre. La tasa de filtración se perdió, se perdió función renal de reserva. Entonces, probablemente esta paciente se puede dar a luz a la vía hipertensa como si fuera de enfermedad. Compararon pacientes que hicieron lesión renal aguda versus aquellos que no hicieron lesión renal aguda. Dijimos que la lesión renal aguda es un estresor que también te estimula el uso de función renal de reserva. Entonces compararon estos dos grupos. No aquí ya. ¿Sí? ¿Quién pierde más? ¿O quién tiene más? ¿O quién ha perdido más función renal de reserva? Los años. ¿Qué te dice ahí? Hay un asterisco, P menos de 0.000. ¿Han hecho investigación de ustedes? ¿Estadística de Entonces, cuando esa P es debajo de 0.05, significa que hay una
quiere decir que sí hay daño. Si esa P hubiera sido por encima de 0,5, yo diría, entonces sabes que entre aquí no hay diferencia en perder función renal de reserva. Pero los pacientes que tienen lesión renal aguda antes de una cirugía han perdido función renal de reserva. Pues en la cirugía a veces se complican con qué, con sangrado, o los sobrecargan con líquido. Probablemente este paciente salga de eso. Valoraron recuperación renal después de una lesión renal aguda con función renal de reserva. ¿En qué momento mediríamos la función renal de reserva? Probablemente en unas 3 semanas después de un evento de lesión renal aguda, para valorar función renal de reserva. ¿Y por qué es importante? Por eso. Miren, al inicio tenemos la función renal, está aparentemente normal, tenemos una tasa de filtración glomerular basal, ¿no? Y una función renal de reserva intacta. Tuvimos un primer ataque, le dio una infección urinaria complicada. ¿Qué se utiliza? Función renal de reserva. Mantiene la presión creatinina aparentemente normal. Y ahí estamos entonces una lesión subclínica, que no estamos viendo, que no lo estamos detectando. Lo ideal es acá detectarlo a nivel subclínico. Pero sigue con el ataque.